Cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Víctor Alfonso Henao, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación presento a ustedes el desarrollo de la actividad Integración de lecturas. El primer punto está relacionado con los conceptos o ideas similares y los puntos que diferencian las tres lecturas por la docente. Comienzo por los conceptos comunes. La lectura puede recibir diferentes variedades de interpretaciones dependiendo de la capacidad del lector, de su preparación intelectual y de su situación emocional. No necesariamente el mensaje que el autor expresa en su texto es el mismo mensaje que recibe el lector. En las tres lecturas se expresa del lector una participación más activa, cuya interpretación se verá evidenciada en su conocimiento. Incluso se dice que la lectura puede provocar un cambio en la persona que lee. Descifrar y obligar de interpretación, dice Zuleta. Disposición emocional para participar, dice Rosenberg. Y a medida que la exposición didáctica pasa a la estética, se espera que el lector tenga la iniciativa interpretativa del texto. Esto lo dice Umberto Eco. El autor debe estar en la capacidad de ayudar a construir al lector a través del texto. Esto significa, el texto debe estar dotado de unas herramientas que permitan al lector entender el significado del texto, su contexto, los personajes, los argumentos. Esto facilita el desarrollo y el aprendizaje en la actualización del lector. Bueno, ahorita vamos a continuar con la siguiente. Continuemos con las diferencias de las tres lecturas. Umberto Eco afirma que el autor debe crear una imagen del lector modelo, que tenga las competencias semánticas, léxicas y enciclopédicas para comprender la obra. En el caso de Zuleta y de Rosenberg, ellos afirman que cada lector es diferente, que no existe un lector modelo. Eso depende de las características personales y de la situación emocional de cada lector. Además, hay que tener en cuenta que para dirigir una obra es necesario darle tiempo, y cada lector requiere un espacio diferente. Para el caso de Zuleta, lo importante es el desarrollo del pensamiento crítico. Para el caso de Rosenberg, lo importante es buscar la emoción en el lector. Bueno, ahora vamos a continuar con la próxima pregunta. La próxima pregunta, ¿de qué es un texto? Bueno, un texto es la composición de signos que se encuentran codificados dentro de un sistema de escritura. Para nuestro caso, el sistema de escritura será el alfabeto y los números. Estos signos se plasman en un soporte, pero para que transmitan un mensaje es necesario que el significado, que la coherencia, que la intencionalidad y la cohesión y progresión y adecuación. Se dice que un texto es coherente cuando todos estos mecanismos se centran en un solo tema y el desarrollo de las demás ideas sirven para generar una idea global. Se dice que un texto tiene la cohesión cuando las diferentes piezas se componen y se entrelazan entre sí. Un texto cuenta con adecuación cuando se tiene en cuenta al receptor del texto. Esto significa cuando su lenguaje es fácilmente interpretado por la persona que está leyendo el texto. Además, el texto debe tener la intención de comunicar algo, para lo cual debe tener herramientas que faciliten la comunicación. Debe estar dentro de un contexto que facilite la comprensión del texto. Además, el texto debe tener suficiente información para que el lector pueda entender lo que quiere decir.
pero es importante y tener en cuenta con no exceder mucho la información, porque esto puede hacer desviar la idea o el concepto principal del contenido del texto. Bueno, esa fue mi interpretación de lo que yo entendí que era un texto. Ahora, ¿qué papel juega el lector y el autor según las diferentes teorías? La teoría de Umberto Eco, la teoría de Rosenberg y la teoría de Zuleta. Según Umberto Eco, el lector es el receptor del texto, como dice el autor. El lector debe tener unas competencias léxicas, gramaticales y enciclopédicas que le permitan entender el mensaje que el autor quiere dar. Por su parte, el autor es el productor del texto, que a través de herramientas pretende hacer entender al lector el mensaje que él quiere transmitir. Según Rosenberg, el lector es el intérprete del texto que produce el autor, pero no solamente es necesariamente esas capacidades intelectuales, sino que también juega un papel emocional del lector para participar en el texto. Pero no siempre el lector logra captar la lectura que el autor quiere dar a conocer. El lector es fácilmente influenciable por sus cambios emocionales y por sus condiciones emocionales. Un ejemplo, un sentimiento o un recuerdo puede ser activado a través de leer un texto, y de esta forma el lector trae a la vida el texto porque se identifica con él, o de cierta manera lo rechaza porque encuentra en él un recuerdo que no es grato para él en el momento de la lectura. En este punto, el autor ha logrado que a través del texto se generen emociones, lo que facilita una lectura más intensa y más fluida por parte del lector. El autor se ha convertido en el creador de una obra que es capaz de generar reflexión y acercamiento con la lectura. Según Estanislao Zuleta, el lector debe estar en la capacidad de digerir el texto de forma pausada y tranquila, sin los afanes de la modernidad, lo que no le permite tener una lectura adecuada y un análisis de lo que ella representa. El autor debe ser cuidadoso y estudioso, con capacidad de admiración, oposición y rebelión y creación. Estanislao Zuleta Citanis y dice que leer no significa adquirir o recibir, que leer significa trabajar, y eso es lo que precisamente se espera del lector y del autor, trabajo. Bueno, y ya para terminar vamos a hablar sobre el video. El video de alguna forma se relaciona con las lecturas debido a la importancia que tiene la lectura para nuestras vidas. Es importante recordar que todos los días leemos para aprender y para obtener información. El autor del video se va a un mundo muy conocido por casi todos nosotros, que es la literatura infantil. Esa literatura tan importante porque fomenta la educación del niño desde la infancia. Él lo lleva relacionado con los cuentos, con la importancia de leer desde la primera edad. Y esto es sumamente importante, ya que el niño va formando unas competencias tanto léxicas como intelectuales y una forma de interpretar la vida. Dice que hay cuentos de magia, cuentos de sueños, cuentos de cosas buenas y de cosas malas, y eso poco a poco lo va entendiendo el niño, una realidad que se está viviendo, un cuento de fantasía. Entonces, esas tres lecturas, independientemente del lector que seamos, de las tres teorías, es importante cautivar al niño con la lectura, acompañarlo en el momento de que ellos lean, hacerles entender poco a poco cómo se mueve el mundo con la lectura y dejarlos imaginar, acompañarlos a imaginar, crearles fantasía. Esa era la importancia del video y esa era la importancia de la lectura. Pero en sí, como conclusión final de todo esto, podemos decir que en ningún momento habrá una obra mala o habrá una obra buena. Yo creo que más que todo se va en la interpretación que cada uno le pueda dar a esa obra. A muchos nos gustará la ficción, la literatura romana, la literatura española, las novelas, los cuentos, pero al final en la interpretación, y creo que en algún momento el sentido
que le damos a la lectura de parte de una emoción. Yo lo llevo como una emoción. De pronto cuando tú estás triste y lees algo que de positivismo, yo creo que esa emoción te ayuda a que esa literatura te agarre y quieras terminar el libro. De pronto cuando no te gusta alguna temática de literatura, pues la dejas a un lado. Pero yo creo que al final esta lectura nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la lectura. Bueno, espero haber cumplido con el objetivo de este trabajo y espero volverlo a ver en una pronta ocasión. Muchas gracias.